Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Lógica proposicional. Les voy a dar unas explicaciones sobre la lógica proposicional, lógica de enunciados, lógica formal o lógica matemática. Este tipo de lógica surgió a finales del siglo XIX, principios del XX, fundamentalmente con Russell y otros lógicos importantes, y fundamentalmente podemos decir que es la parte básica de la lógica. También hay la lógica de predicados de primer orden y existe la lógica bivalente, lógica difusa, etcétera, y otros tipos de lógica, pero diríamos que la fundamental es esta, porque diríamos que se fundamenta en un cálculo sobre el que se apoya y sobre el que se construye el edificio de la lógica. Realmente la lógica presenta el resultado de sus análisis en forma de leyes que expresan esquemas válidos de inferencia, o lo que es lo mismo, moldes correctos de razonamiento tales que, interpretadas sus variables con enunciados cualesquiera, si los enunciados que han pasado a construir las premisas son verdaderos, verdaderos serán también necesariamente el enunciado que aparezca como conclusión. Esto es muy importante. Si hay premisas verdaderas, el enunciado que aparece como conclusión será verdadero. Además, se puede decir claramente que la lógica es la ciencia del razonamiento coherente. Habría que distinguir entre el lenguaje natural y lenguaje formal. Muchas veces en el lenguaje natural, por su ambigüedad, su imprecisión, no se realizan razonamientos coherentes ni razonamientos lógicos, porque además hay que considerar que una cosa es la verdad de la realidad y otra cosa es la estructura formal de los razonamientos, que es una estructura muy sistemática, muy rígida. Si hay unas premisas verdaderas se deriva tal tipo de conclusión verdadera determinada y no cualquier otra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí se puede decir que en la realidad cotidiana muchas veces mucha gente usa mal la lógica. Y esto pues no lo digo yo, lo dice también Alfredo de Año, que es el autor de la Introducción a la lógica formal, por ejemplo. Además, ser coherente consiste en lógica en aceptar como verdadero lo que se seguiría de las premisas si éstas fueran verdaderas, lo sean o no. De hecho, en esto insiste el propio Alfredo de Año, este gran lógico ya fallecido. Realmente, un sujeto que razone perfectamente diría: lo que acabo de decir es que si aceptamos como premisas la proposición de que, puntos suspensivos, hemos de aceptar inevitablemente como conclusión la proposición que, etcétera. Y esa obligatoriedad podemos decir que la tenemos por el paso de las premisas a la conclusión, ya que diríamos se imprime una regla de inferencia, un dispositivo lógico que a partir de unas premisas con una forma determinada, eso arrastra que se llegue a una determinada conclusión, que no puede ser más que esa, no puede ser la que la persona quiera. Por tanto, los enunciados formalmente verdaderos, en virtud de su sola forma, son verdaderos en todos los casos posibles. En este sentido, la lógica utiliza un lenguaje formal, un lenguaje abstracto, especializado, para ser más rigurosa, más precisa y ser coherente de una manera absoluta. Por tanto, según de Año también, las expresiones que obtenemos al finalizar las deducciones en un sistema axiomático son verdaderas por sí mismas, por razón de su propia estructura formal. En consecuencia, lo que los sujetos obtienen a diario en las contadas ocasiones en que están iluminados por la lógica, según Alfredo de Año, solo son verdaderas si se acepta que lo son las premisas. De todas formas, está claro que el cultivo de la lógica de enunciados, el aprendizaje de la lógica de enunciados, es muy interesante para cualquier estudiante, para cualquier persona, porque le hace ver que hay una estructura de razonamiento, hay una serie de reglas de inferencia, por ejemplo, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, y otra serie de reglas, regla de la doble negación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas reglas lógicas o reglas de inferencia son las que hacen razonar de una forma lógica, coherente y precisa. Y esto es muy útil también para la vida cotidiana, también para realizar otros estudios, aparte de los de filosofía, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre.